Hey, ¿qué tal mi gente? Bueno, estamos hoy desde el 333 con una persona muy importante en el tema de la porcicultura a nivel nacional. Él es Jorge García, una de las personas pioneras en la tecnificación de granjas. También ayudó a formar parte de lo que es ahora por Colombia. Entonces, queremos escuchar un poquito de esa experiencia que él tiene. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a compartirle a la gente su conocimiento. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues hombre, sí, yo he tenido un rol interesante en el desarrollo de la porcicultura del país. Yo soy médico veterinario. Empecé mi labor, digámoslo así, en porcicultura. Inicialmente en 1973 fui el jefe de mercadeo de Cenú en la compra de cerdos y, y ganado para la elaboración de los embutidos. En esa época se compraban alrededor de 1.000 cerdos semanales, pero eran unos cerdos no tecnificados, eran cerdos lo que llamamos chungos o bajeros, que venían principalmente de la zona de Córdoba, de Tierra Alta, Montería, pues toda esta zona de ahí de la costa. Cerdos básicamente alimentados con los desechos de las cosechas de maíz y pues hombre, desarrollaban todo tipo de enfermedades y no eran unos cerdos de muy buena calidad, puesto que llegaban a la feria cerdos de 50 a 300 kilos y comprábamos todo ese material para pues, la elaboración de los productos de Cenú. Eh, Se llegó el momento en que Zenú vio la necesidad pues, de trabajar con cerdos mejorados, de buena genética, y se inició la creación de una empresa que se llamó en ese entonces Tecniagro, que duró hasta hace un tiempo atrás, en la cual fue cambiada por la empresa Cárnicos del grupo de Noel Zenú. Como les digo, en esto, pues hombre, la porcicultura era una porcicultura muy tradicional, familiar, de traspatio. Se llaman criolla. Sí, no tenía nada de industrialización. Habían muy pocas empresas en ese entonces que tenían pues porcicultura. En Antioquia estaban las granjas del doctor Genaro García, lo que es hoy Supercerdo Paisa. Igualmente otros productores de la época como José Juan Montoya, Hernando Patiño, y lógico que existían las plantas de alimentos tal como soya e igualmente purina. Eh, este, con la fundación de Tecniagro, pues hombre, se dio pues al montaje ya de granjas tecnificadas, pues con la tecnificación de la época, em, Me metí una mosca a la entrevista. con la cosa tan berraca, la tecnificación con lo que había en la época, lógico, pues que nosotros tomamos mucha tecnología pues de otros países. México fue un país bien importante en el desarrollo tecnológico de la porcicultura acá en Colombia. En ese tiempo era una porcicultura tradicional de traspatio familiar. Había muy poquita porcicultura tecnificada, pues muy pocas granjas eh, que trabajaban con porcicultura. Una persona, la familia García, del doctor Genaro García, lo que es hoy Supercerdo Paisa, y otros productores de la época, ¿cierto? Don José Montoya, Hernando Patiño, y eran los que producían, pues, igualmente también la granja Escocia de del doctor Ospina, también producían cerdos de buena calidad en la época. Igualmente, acá en el Valle del Cauca existía lo que hoy es el CIAT, que manejaba en esa época cerdos de buena calidad y vendía reproducción para varias partes del país. Con la creación de Tecniagro, pues hombre, empezamos a trabajar ya con tecnología, empezamos a irradiar tecnología para todo el país y también empezamos el montaje de granjas tecnificadas y a desarrollar varios aspectos de tecnificación. Situación bien importante, en este tiempo se destetaba a los 56 días. A los 56 días. Diferente a lo que hoy, pues, que se desteta a los 21 días. Entonces,
El tamaño de camada eran 8 lechones por hembra, se destetaban 8 lechones a los 76 días, a los 56 días, perdón, con 15 kilos de peso. Todo esto lo fuimos rebajando en el mismo Tecniagro, lo fuimos rebajando hasta llegar a los 21 días, que es lo que hay en el día de hoy. Lo digo que en el día de hoy hay granjas que están destetando o a los 35 o a los 28 días, pero normalmente a los 21 días. Entonces, mire ustedes, el avance de la tecnificación en cuanto a lograr un tamaño de camada, de un buen número de lechones, que de tener 11, 10, destetar 8. Hoy pues hay granjas que están destetando 35, 40 lechones por hembra año y están produciendo 4.000 kilos, 4.500 kilos por hembra año. En esa época, en cuanto a la conversión de alimento, en esa época se necesitaban 4 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Ahorita estamos hablando de 2, 1,9 de alimento para producir 1 kilo de carne. En esa época se sacaban los cerdos de 90 kilos, que se llevaban para salir de 90 kilos 6 meses de vida. El contraste de lo que hay ahora, pues que se están sacando cerdos de 125, 130 kilos con 160 días de vida. Entonces, hombre, ha habido un avance tecnológico en la porcicultura bien grande, e igualmente, no únicamente pues en estos aspectos de la parte genética, que también el nivel de grasa eran cerdos con grasas dorsales de 20 milímetros, 30 milímetros, 35 milímetros, las que hoy hay, que son cerdos con grasas dorsales de 10, 12 milímetros de grasa, a pesar de tener unos pesos de 120, 125 kilos, contra los de la época que eran de 90 kilos. Los cerdos no pasaban de 90 kilos. Entonces, ha habido un avance bien grande en ese aspecto en cuanto al mejoramiento en la parte de producción, en la parte de tamaño de camada, en la parte de lograr una buena conversión, en lograr una buena ganancia diaria. En ese tiempo la ganancia diaria eran 700, 750 gramos, cuando hoy encontramos ganancias diarias de 1.000, 1.200, 1.250 gramos. Entonces es un aspecto bien importante cómo la porcicultura se ha desarrollado técnicamente en ese aspecto y en construcciones. En construcciones, pues el cambio ha sido grandísimo a lo que hoy tenemos, pues a lo que había en esa época. Esta empresa que les cuento de Tecniagro, pues hombre, que tuve la oportunidad de estar presente pues en su creación y en su desarrollo, fue pionera en el país en aspectos tecnológicos y en algunas otras situaciones importantes, como hoy lo que es las integraciones de cerdos. Nosotros en esta empresa, en el año del 78, montamos un sistema de integración con productores de la zona, más que todo con productores de Don Matías y San Pedro, y con un mejoramiento de pastos grandes. En esa época, pues hombre, los helechales en estas tierras y en estas granjas que se dedicaban básicamente a la producción de leche, tuvimos la oportunidad de empezar a tener integraciones con los lecheros de Colanta, e igualmente entonces se montaron las granjas de cerdos y este estiércol de los cerdos se sirvieron para mejorar estas tierras. Cambiando esos helechales, pues, que había en esa época con pasturas bien importantes y se aumentó la producción de leche. Entonces, hombre, fue una sinergia bien importante entre tener los cerdos, tener el estiércol, abonar las tierras, tener buen pasto y aumentar la cantidad de leche producida por hembras. No, excelente. Miren esta historia. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que trajeron de tecnificación? O sea, cuando ustedes trajeron tecnificación, ¿qué fue lo primero que ustedes dijeron? Vamos a traer esto, que esto es lo más importante que tenemos que traer para empezar a mejorar. Pues hombre, trabajamos en todos los aspectos, ¿cierto? En el aspecto, por ejemplo, de la genética, nosotros trajimos, ya hablando de Tecniagro, en el año de 1982, la primera importación de genética que se hacía en una forma organizada en el país. En ese tiempo trajimos raza
Landrace, York, Hampshire y Duro, y con base en eso, pues hombre, la línea materna que era el Landrace y el York, y la línea paterna que era el Hampshire y el Duro, se empezaron a hacer los cruces para producir las líneas maternas y las líneas paternas. Entonces eso fue algo muy bien importante, lo de la calidad de la genética. Igualmente también pues empezamos a innovar en construcción, en equipos, en calidad de carne, e igualmente pues en promocionar el consumo de la carne de cerdo, porque en esa época pues les cuento que el consumo de carne de cerdo era 1 kilo por persona año, 1,5 kilos por persona año, y hoy tenemos ya 14, 15 kilos por persona año. Ha cambiado pues fuertemente el consumo. Y en ese tiempo, pues hombre, la carne de cerdo era muy mal vista por la gente porque pensaban que traía enfermedades, e igualmente los médicos no la referenciaban como una proteína de buena calidad. Otra cosa importante que me tocó en este desarrollo de la porcicultura fue la creación en ese tiempo, de la Asociación Colombiana de Porcicultores, que es lo que hoy se llama Porcolombia. En la ciudad de Tuluá, en junio del año de 1983, se creó la Asociación Colombiana de Porcicultura, que pues hombre, después de este tiempo es lo que hoy tenemos, pues, que es Porcolombia. Ha sido un desarrollo fundamental bien importante. Inicialmente, pues hombre, fue muy complicado, muy difícil sostener la creación y el desarrollo de esta asociación, que no había una buena credibilidad de la gente en tener pues lo de la asociación. Pues hombre, era difícil el mantenimiento, entonces teníamos que hacer rifas, teníamos que hacer cursos para poder nosotros tener, pues, cómo sostenernos, e igualmente también acudir a empresas que nos ayudaran. Esas empresas, por ejemplo, Tecniagro, Cenú, Noel, Contegral, Soya, fueron empresas que nos ayudaron fuertemente en esa época al desarrollo de la porcicultura a nivel nacional, para llegar a lo que estamos hoy. Oiga, mi gente, eso que nos acaba de contar es un dato bastante interesante. No sé si ustedes sabían, pero vea, la Asociación de Porcicultura Colombiana por Colombia se formó en Tuluá, Valle del Cauca. Ese es un dato interesante. En junio de 1983, en las instalaciones del SENA, lo que hoy es el SENA. Allá fue después, en ese tiempo, y creo que aún ahora, se hacen las ferias de Tuluá, y había un juzgamiento de cerdos, y se juntaban pues los porcicultores del país que iban a estos juzgamientos de cerdos, y aprovechamos con el apoyo de la Cooperativa de Porcicultores del Valle, que en esa época estaba la Cooperativa de Porcicultores del Valle, nos apoyó y creamos esto. Inclusive hay personas muy importantes en el Valle de Cauca en ese tiempo, que ya desafortunadamente pues ya no nos acompañan, como doña Emily de Gómez, y varias otras personas, Augusto Duplá, Jesús Hernández, que fuimos de los que fundamos la Asociación Colombiana de los Porcicultores. Doña Luz, bueno, no recuerdo bien en este momento, Luz de la Linde, fue también de las fundadoras de Porcolombia, de lo que hoy es Porcolombia, que fue la Asociación Colombiana de Porcicultores. No, excelente. Esas historias son las historias que verdaderamente nos interesan, porque a nosotros como porcicultores sí debemos tener claro cómo es que se fundó, cómo es que se ha iniciado la historia de la porcicultura en nuestro país. Y bueno, continuando, le quiero hacer una preguntita. Si un porcicultor tiene un capital bajo y tendría que invertir en algo específico de la granja, principalmente, ¿usted qué le aconsejaría? ¿Que invirtiera en genética, en bioseguridad? Porque pues obviamente uno entiende que todo es una inversión, pero de pronto hay algún factor más importante, o no más importante, sino que hay unos principales en el tema de la porcicultura. Entonces, ¿usted qué le aconsejaría a las personas? ¿Que se enfocaran en mejorar qué, en implementar qué en su granja? No, hay una serie de componentes que están presentes en el desarrollo de un programa de porcicultura.
Entonces, hombre, todos estos factores hay que tenerlos presentes para poderse llegar a ser exitosos. Pero hoy hay algo que es lo que al final el productor hace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora? Que tenemos unos precios tan bajos en el mercado y que realmente ya se está perdiendo dinero en esta pues actividad porcícola. Y es que no tenemos finalmente cómo hacer la comercialización. Es lo último que pensamos es a dónde vamos a colocar nuestros cerdos, y es de las situaciones más importantes, porque si producimos muy bien, con mucha tecnología, con parámetros muy importantes, con parámetros muy buenos, pero no tenemos a quién vendérselos. Inclusive ahorita hay problemas que, como hay tanto cerdo, hay tanta oferta, la demanda sigue estable o baja, muchos productores no tienen cómo salir de sus cerdos y están en un problema pues de venta tenaz, y es cuando tienen que llegar a ofertar sus cerdos a un bajo precio. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, con los que son productores de lechones. Como el cerdo, el precio del cerdo gordo no tiene no tiene un valor importante, entonces el lechón tampoco se está vendiendo porque, hombre, hay productores de cerdo cebado que son los que compran esos lechones para luego sacarlos al mercado. Entonces es muy importante pensar en todos estos factores que están presentes en un desarrollo de porcicultura, pero pensar bien importante, y es lo que se dice es, hay que pensar mi producto, a quién se lo voy a vender. Si yo no tengo bien establecido mi canal de mercadeo, a dónde va o qué puedo hacer, o montar aquí, cómo vendo mis cerdos, queda muy difícil. Entonces, muchos productores empezaron a montar granjas sin saber a quién le iban a vender su producto. Entonces, ahorita tienen su producto, pero no tienen cómo vender. Importante, si van a montar una porcícola, tienen que analizar el mercado y tienen que saber a quién le van a vender. No, la verdad es que estos temas son muy interesantes. Es muy chévere poder compartir con personas que tienen mucho conocimiento y nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ahí estoy. Ahí les doy mi teléfono, si alguna oportunidad, si quieren que sigamos desarrollando los temas, pues te cuento. Yo llevo en esta actividad, voy a cumplir ya 53 años. Es decir, es toda una vida en esto de la porcicultura. Yo creo que en estas 2.000 personas que hay aquí reunidas, yo creo que soy de los porcicultores que más tiempo llevo en esta actividad. No, y le agradezco que comparta su conocimiento con nosotros, porque de verdad que es muy valioso, más que todo para nosotros los jóvenes que estamos queriendo aprender de este tema, que estamos incursionando en eso. Entonces, esos consejos, esas palabras que usted nos da, pues primero nos ayudan a saber la historia de cómo es que se mueve la porcicultura, cómo fue antes. No sé, por allá yo escuché que alguien le dijo a usted recochando que usted fue el que le hizo la cuarentena a los... Me sacaron un cuento. Que yo fui el que le hice la cuarentena a los cerdos de Cristóbal Colón por tanto tiempo que llevo en esta actividad, pero entonces aquí hay otro referente en la porcicultura que sería interesante que ustedes hablaran con él, que es el doctor Hernando Blandón, que también lleva bastante tiempo, 45 años en esta actividad. Entonces yo dije que él que era el pasante, mi pasante para cuidar los cerdos de Cristóbal Colón. Pero esa es la historia, que yo fui el que le hice la cuarentena a los cerdos de Cristóbal Colón. No, mejor dicho, excelente. Usted está bueno es para que escriba un libro. No, estoy en eso. Voy a hacer eso, sí, claro. Porque hay mucha historia, pues, hay mucha agua la que ha pasado bajo el puente, y en 53 años hay mucho que decir y mucho que contar. Oiga, lo bueno y lo malo de la porcicultura. En primicia, vamos a tener un libro de porcicultura. Cuando necesite vender ese libro, de una me dice a mí que ahí vamos a estar dispuestos. Yo sé que la gente está muy interesada en adquirir ese tipo de conocimiento y nada, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.